Pues es un placer estar con ustedes nuevamente aquí en Academia Lean Six Sigma. En esta ocasión les traigo a ustedes uno de los temas más interesantes dentro de lo que es el Lean Six Sigma. Pues hablaremos de uno de los temas más clásicos y también más importantes dentro de esta área, que se llama el enfoque de Taguchi para el diseño de parámetros, que es presentado en un artículo en la revista de Quality Progress en 1987 por Birne y Taguchi. Cabe señalar que este artículo además está referenciado en el libro de Diseño y Análisis de Experimentos de uno de los autores más importantes a nivel mundial, que es el Dr. Douglas C. Montgomery, en su libro editado en 1991, que además se los dejo en la bibliografía. Por lo que el objetivo de esta sesión es que ustedes aprendan cómo se puede hacer este enfoque de Taguchi para el diseño de parámetros. Para lograr este objetivo he preparado los siguientes puntos de agenda. Como punto número 1 es que ustedes entiendan lo que es la función de pérdida y el concepto de diseño robusto de Taguchi. Además, en el apartado 2 hablaremos del caso real de ilustración que está presente en dicho artículo y además en dicho libro. En el apartado 3 hablaremos del análisis y la interpretación de los resultados de acuerdo a algunos conceptos importantes y de acuerdo a lo que nos recomienda o los pasos que nos recomienda Genichi Taguchi. En el apartado número 4 hablaremos de lo que es el análisis y la interpretación de resultados de acuerdo al método clásico del diseño de experimentos. Y en el apartado número 5 hablaremos de las conclusiones y algunas recomendaciones que son sumamente importantes que ustedes consideran al momento de implementar esta metodología o este enfoque del diseño de parámetros de Taguchi. Entonces iniciamos con esta primera parte, que es entender la función de pérdida y el concepto de diseño robusto de Taguchi. Cabe señalar que algunas de las contribuciones de Genichi Taguchi fueron en lo que es el área de diseño de experimentos y dentro de lo que es la ingeniería de calidad. La meta final de lo que es la ingeniería de calidad es justamente incorporar lo que es la calidad desde el diseño tanto del producto como del proceso. Dentro de lo que es la filosofía de la ingeniería de calidad de Taguchi, este contempla 3 etapas. La primera, que es el diseño del sistema, en el cual hay que incorporar algunos conceptos o principios básicos para poder armar el sistema. En la etapa número 2, que se refiere a lo que es el diseño de parámetros, aquí la idea es determinar los valores nominales. Y para la etapa número 3, que es el diseño de tolerancias, aquí el objetivo es encontrar esas mejores tolerancias para los parámetros que ya fueron encontrados anteriormente. Además, cabe señalarse que Taguchi descubre que el diseño de experimentos se puede utilizar para poder hacer diseños robustos, tanto de parámetros como de tolerancias. Por diseño robusto, nosotros debemos de entender aquellos productos o procesos que son insensibles a las variaciones de dichos componentes que son incontrolables o que son de ruido. Dentro de lo que es la filosofía de Taguchi, tenemos nosotros la función cuadrática, que aquí la idea es reducir la variabilidad con respecto a este valor nominal o valor objetivo, y cualquier desviación con respecto a este valor nominal se le conoce como una pérdida que va a tener la sociedad. En cuanto a lo que es el concepto de diseño robusto, Taguchi nos dice que hay que considerar tanto esos factores de entrada que son controlables y que además hay que considerar todas esas factores o variables que son incontrolables o de ruido. Y por supuesto debemos de considerar todas esas variables de salida, que pueden ser una o más variables. Que normalmente esta presentación en los libros o en los artículos se presenta de esta forma, pero significa exactamente lo mismo. Aquí tenemos los factores controlables representados por las X, y acá tenemos los factores incontrolables o de ruido que están representados por las Z, y las salidas
que son las variables de respuestas o variables dependientes. Dicho esto, ahora sí ya estamos listos para pasar a lo que es el paso 2, donde vamos a ilustrar o explicar el problema. El problema pues trata de lo siguiente. Se trata de proponer el mejor método para ensamblar un conector elastométrico a un tubo de nylon que ejerza la tracción necesaria para su uso en una aplicación de un motor de automóvil. El objetivo, pues, de este trabajo es maximizar la fuerza de tracción. Para este proyecto, si se fijan, se proponen 4 variables que son controlables y además estas 4 variables están sujetas a 3 niveles, cada una de ellas. Por otro lado, se proponen para este estudio 3 variables que son incontrolables o de ruido, las cuales están sujetas cada una de ellas a 2 niveles. Por lo tanto, tenemos un total de 7 variables. En este caso, se desea pues encontrar aquellos niveles de los factores controlables que sean los más robustos o insensibles a esos factores de ruido y que además proporcionen la máxima fuerza de tracción. Para poder nosotros analizar este problema, necesitamos primeramente revisar algunos conceptos importantes. Estos conceptos importantes se relacionan con el diseño. Para este trabajo, los autores proponen un arreglo ortogonal tipo L9 para analizar los factores controlables y por otro lado proponen un arreglo L8 también ortogonal para analizar las variables incontrolables. Con este diseño, los autores pretenden crear variación con este arreglo L8 de tal manera que podamos identificar a estas variables controlables que sean menos sensibles a estas variables de ruido. Es decir, lograr este objetivo que aquí estoy señalando. Además, que Taguchi recomienda en su enfoque que nosotros asignemos a esta variable A aquella variable que es más difícil de manipular en la práctica. Sin embargo, es de resaltarse que si nosotros atendemos a esta recomendación tal cual nos las platica Taguchi, entonces pudiéramos estar incurriendo en uno de los principios básicos del diseño de experimentos, que es la aleatorización. Entonces debemos de tener mucho cuidado en caso de que nosotros atendamos esta recomendación de Taguchi y cómo esto nos puede impactar en los resultados. Bien, a esto del diseño de parámetros de arreglo interno y externo también se le conoce en lo que es el diseño de experimentos clásicos como el diseño de parcela dividida. Cabe señalar que en este trabajo los autores están haciendo un total de 72 corridas o 72 experimentos, ya que ellos están proponiendo 9 corridas para el arreglo interno y 8 corridas para lo que es el arreglo externo. Siguiendo lo que son las recomendaciones de Taguchi, entonces llegamos al siguiente diseño experimental, donde ustedes podrán ver que aquí tenemos lo que es el arreglo interno con sus 9 corridas y por otra parte tenemos el arreglo externo para los factores incontrolables, el cual está compuesto por 8 combinaciones. Así que tenemos un total de 72 experimentos. Bien, así que para el análisis de estos datos, en realidad se van a trabajar con el promedio de estos datos y además con un indicador de señal a ruido. Así que el reto número 1 para ustedes es que le tomen una fotografía de estos datos y que la pongan en su computadora y analicen toda esta información utilizando primeramente el método de Taguchi en Minitab. Cualquier duda me la hacen saber aquí abajo. Entonces continuamos. Para que nosotros podamos analizar esta información en Minitab o en Excel, debemos de atender las siguientes fórmulas. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar la mejor solución de acuerdo al valor nominal, vamos a utilizar esta relación. Por otro lado, si la idea es encontrar el valor máximo, como es el caso que estamos aplicando aquí, la idea es que le vamos a solicitar a Minitab esta relación de señal a ruido. Y por otra parte, si la idea es minimizar, entonces en Minitab debemos de solicitarle esta fórmula que nos la presenta por ahí. Así que ahora vamos a pasar a lo que es el inciso B, que son los pasos que nos está recomendando Taguchi para poder
analizar los resultados. Primeramente, que analicemos la variación. Para ello, nosotros vamos a utilizar alguna de las tres señales a ruido que vimos anteriormente. Una vez que hayamos analizado esta gráfica de variación a través de esas tres propuestas de señal a ruido, entonces vamos a analizar después la respuesta media para ver justamente lo que es el concepto de localización. Y una vez que hayamos hecho estos dos análisis, entonces vamos a buscar a través del análisis de varianza lo que él llama el mejor ANOVA, es decir, atendiendo únicamente las variables que salieron importantes en el gráfico de variación y aquellas variables que salieron importantes en la gráfica de medias. Por lo tanto, el ANOVA se utiliza para confirmar el análisis que ya hemos hecho nosotros previamente. Hecho este análisis, ahora sí, ya estamos listos nosotros para poder hacer las mejores recomendaciones en base del análisis. Así, por ejemplo, ustedes en Minitab deberán de encontrar un gráfico muy parecido al que aquí les estoy presentando. De tal manera que aquí estamos mirando nosotros que para la variable A, el máximo está en su nivel 2. Para la variable B, el máximo está también en el nivel 2. Para la C, el máximo está en su nivel 3. Y para la D, el máximo está en su nivel 1. Una vez que hayamos revisado, como ya dije, lo que es el gráfico de señal a ruido, que en este caso es maximizar, estamos listos para analizar ahora el gráfico de las medias. Aquí vemos pues que si hacemos un comparativo visual, estamos viendo un comportamiento muy similar entre los gráficos que me presenta el concepto de variación a través de la señal a ruido y el gráfico de localización que está representado por las medias. Entonces nosotros podemos llegar a la conclusión ya sea a través del análisis de ambas gráficas o bien revisando directamente los resultados del diseño de experimentos de Taguchi. Aquí por ejemplo tenemos todas las combinaciones y acá están las diferentes variables de señal a ruido en donde vemos que la media y las respuestas de señal a ruido más altas están justamente en este apartado, donde la variable A está en su nivel 2, como aquí, la variable B está también en su nivel 2, la variable C está en su nivel 3 y la variable D está en su nivel 1, como lo estamos mirando aquí. Entonces tenemos básicamente dos formas, una es a través del análisis de ambas gráficas y otra es a través de los resultados del experimento de Taguchi a través del análisis visual de los valores. Una vez que nosotros hayamos analizado tanto el gráfico de señal a ruido como el gráfico de medias, ahora estamos listos para analizar el mejor ANOVA. Sin embargo, para este caso, vean ustedes que el ANOVA para lo que es el análisis de señal a ruido es un ANOVA que está saturado para los grados de libertad del error, porque solamente se están analizando un total de 9 valores o de 9 promedios. Entonces esto no nos da la posibilidad de conocer para este caso particular cómo son los resultados del ANOVA. Asimismo, tampoco lo podemos conocer el ANOVA para el caso de las medias. Por lo tanto, este ANOVA en particular pues estaría totalmente limitado. Por otra parte, si nosotros analizamos la misma información que ya les dije que tomaran la fotografía y la llevamos a Minitab y lo hacemos a través del diseño de experimentos clásicos, ustedes deberán de llegar a los siguientes resultados. Vean ustedes que si nosotros analizamos por el método clásico de diseño de experimentos, vemos que para el análisis de los efectos principales nos daría estas recomendaciones de A, de B, de C y de D, que son justamente las que está recomendando Genichi Taguchi. Sin embargo, en el análisis de experimentos clásicos, nosotros le damos mucha importancia a lo que es las interacciones. Entonces no basta. Sabemos nosotros que no basta con analizar los efectos principales, sino que debemos de enfocarnos en lo que son las interacciones. Aquí les estoy presentando a ustedes el diseño de experimentos nada más para lo que son los factores principales. Aquí vean ustedes el R cuadrado y vean que dentro de la ANOVA además me dice que la variable B
no es importante. Asimismo, la variable G de ruido tampoco sale importante. Sin embargo, si nosotros hacemos un análisis donde contemplemos tanto los efectos principales como interacciones, vamos a llegar a este ANOVA, en donde, de acuerdo a este ANOVA, nos dice pues que la variable o la interacción A por G es de suma importancia. Aquí les estoy presentando a ustedes este gráfico de interacción de A con G, donde A se refiere a la interferencia y la variable G se refiere a la humedad relativa. Recuerden ustedes que nosotros tenemos tres variables de ruido, que es la variable E, F y G. Entonces tenemos estas tres variables de ruido que nosotros en la práctica no vamos a poder controlar. Bajo esta óptica, vean ustedes que entonces la mejor propuesta, de acuerdo a esta variable de ruido, nos dice que debemos de utilizar nosotros a la variable A, es decir, interferencia en su color marrón, que es en nivel 2. Y entonces esta de nivel 2 será la más insensible a lo que es los porcentajes de humedad. Así que si nosotros estamos trabajando en un lugar donde hay mucha humedad, entonces la sugerencia es que nosotros podemos trabajar tanto en la variable A en su nivel número 2 como en su nivel número 3. Entonces esto de las gráficas de interacción nos da a nosotros mayor conocimiento del proceso y poder hacer sugerencias dependiendo de la situación muy particular en que estamos trabajando en nuestra planta. Por lo que estas serían, para empezar, las recomendaciones que estaríamos haciendo. Además, vean ustedes que tengo otra interacción importante, que es la interacción BD, que aquí les estoy presentando. Recuerden que la interacción B con D, estamos hablando de dos variables que son controlables, que es el espesor de la pared del conector y por otra parte el porcentaje de adhesivo en el conector. Así que si yo quiero obtener la máxima resistencia, entonces estaríamos nosotros recomendando un porcentaje bajo y por otro lado estaríamos recomendando aquel espesor de conector que está en color marrón, que es el conector en su nivel 2. Sin embargo, vean ustedes que si nosotros estamos trabajando con un porcentaje de adhesivo alto, entonces ya no es el conector número 2 o en su nivel 2 el más apropiado, sino más bien sería aquel conector que debe estar en su nivel número 1 o el más delgadito de ellos. Aquí aparece otra interacción que, si bien es cierto, pasa del 5%, pero sin embargo considero que al 6.4% de alguna forma es importante, y vemos que esta interacción se refiere a la relación que hay entre la variable D, que es el porcentaje de adhesivo, con respecto del tiempo de acondicionado. Entonces aquí la idea es que si yo quiero maximizar, entonces estaríamos recomendando a la letra D en color azul, que es en su nivel más bajo, lo cual sí coincide pues con los resultados que nos dio Taguchi, también coinciden con los resultados que vimos en los efectos principales, pero recuerden ustedes que no siempre es así. A veces las interacciones dan resultados diferentes a las recomendaciones de los efectos principales. Entonces eso también es de señalarse y de tener muchísimo cuidado. Ahora sí, ya estamos listos para dar las conclusiones. Así que como conclusión número 1 es que los diseños que hemos revisado aquí, que es el arreglo L8 y L9, al igual que otros diseños como el L4, 12, 16, 18 y 27, no fueron desarrollados por Genesis Taguchi, sino que fueron renombrados con estos nombres a partir de los diseños clásicos ya existentes. En lo que es la estrategia de Genesis Taguchi, se da prioridad a aquellos factores con 3 niveles, por lo que se trata de estimar la curvatura, es decir, maximizar o minimizar las respuestas en lugar de revisar interacciones. Así que una mejor estrategia es que nosotros propongamos primeramente un diseño en donde estemos identificando aquellos efectos principales, y a partir de ahí, ya identificados esos efectos principales y sus interacciones, abordemos un diseño más completo en donde podamos investigar la curvatura en el sistema. De esa manera haremos menos experimento y tendremos una mayor comprensión de todo el proceso que estamos investigando. Así, por ejemplo, en este caso se investigaron
7 variables y se hicieron 72 corridas. En lugar de proponer este diseño de arreglos interno y externo, yo creo que hubiera sido una mejor opción haber propuesto el diseño 2 a la 7 menos 2 con resolución 4, lo cual implicaría pues hacer 32 corridas, lo que implica un 44% de estas 72 corridas. Y con este diseño llegaríamos a la siguiente relación de alias, y con el conocimiento de esta relación de alias estaríamos en la posibilidad de asignar a la variable A, B, C y D como los factores controlables, y por otro lado asignar a la variable E, F y G como los factores de ruido. Con esta asignación en particular, nosotros ganaríamos lo siguiente. Primero, que si nosotros hacemos esta asignación, entonces vamos a conocer tanto los efectos principales como las interacciones. Por otro lado, con esta asignación de estas variables a las de ruido, conoceríamos los efectos principales, pero además pudiéramos conocer la relación o la interacción que hay entre estos efectos principales y estos factores de ruido, que prácticamente los conoceríamos todo con excepción a la interacción CE, CF y CG. Por lo tanto, con este conocimiento previo de la relación de alias, nosotros pudiéramos sugerir como la variable C aquella variable que es la menos importante dentro de todo este conjunto de variables controlables. Así que si te fue útil lo visto en esta sesión, te invito para que te suscribas en esta academia Lean Six Sigma. Y si tienes necesidad de consultoría, aquí te dejo mi información. Además te dejo la bibliografía para que puedas revisarla en profundidad y con detenimiento. Y si tú tienes alguna duda o pregunta desde tu planta, me la dejas aquí abajo. Yo con gusto te la contestaré. Nos vemos en una siguiente sesión. Muchísimas gracias.